que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu hogar y en tu entorno. Sabemos que pronto nos volveremos a juntar, tenemos fe, pero para esto tenemos que llevar ciertas medidas las cuales debemos cumplir a cabalidad. Por ejemplo, observemos un video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Aparte del lavado de las manos, recuerda también el uso de tu mascarilla y el distanciamiento físico. Con estas medidas puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Estás lista para iniciar nuestra clase de hoy? Estoy lista. ¡Qué bien! Ve actualizando tu base de datos para que nos des un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior, donde nos involucramos en el fascinante mundo de la química. ¿Qué aprendimos? Claro, profe. En la clase anterior aprendimos que la química es una de las ramas de las ciencias de la naturaleza que se encarga del estudio de la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta. La química se encuentra relacionada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Además, aprendimos que al ser una ciencia muy amplia para estudiarla, puede dividirse en diferentes ramas de acuerdo a las sustancias estudiadas o al tipo de estudio que se lleve a cabo. Estas son la química general, la analítica, la descriptiva, que a su vez se clasifica en química orgánica e inorgánica, y por último, la química aplicada, que se subdivide en bioquímica, físico-química, astroquímica y agroquímica. Excelente resumen. Muchísimas gracias, Neurona. Ahora sí, estamos listos para conocer nuestra palabra clave, que en el día de hoy es sustancia. Sustancia. Una sustancia es la parte más esencial de algo, es decir, la materia en su estado más estable, específico e invariable. La química define a las sustancias como aquellos tipos homogéneos de materia, dotados de una composición química definida y fija. Las sustancias están compuestas de moléculas, y estas, a su vez, de átomos, o sea, de partículas unidas químicamente entre sí y de una manera fija y estable. Efectivamente, aunque parezca que las sustancias químicas solamente las podemos encontrar en los laboratorios o en las industrias, en realidad las sustancias químicas están presentes en todas las actividades cotidianas que realizamos en nuestro día a día. Estas cumplen funciones y satisfacen las necesidades de nuestro diario vivir. Sí, la química está presente en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, desde las sustancias más sencillas hasta las moléculas más complejas de la bioquímica. Básicamente, de eso se trata la clase del día de hoy. Exactamente. En el día de hoy vamos a aprender acerca de la clasificación de la materia, pudiendo diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Además, veremos cómo se clasifican dichas mezclas. Eso incluye los métodos de separación de mezclas, más utilizados en la vida cotidiana, en las industrias y laboratorios. Así es. Sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, por lo cual la materia está presente en todas las actividades y los procesos de nuestro diario vivir.
Si observas la imagen que aparece en tu pantalla, te puedes dar cuenta que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Estas sustancias puras, a su vez, se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Las mezclas, por su lado, pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una sustancia pura es aquella materia que está compuesta por un único componente. Esta se presenta en forma homogénea y en ella podemos distinguir una sola fase o elemento. Un elemento químico es aquel tipo de materia que está constituido por átomos de la misma clase. Su composición o su unidad estructural es el átomo y se representan por símbolos químicos, los cuales podemos identificarlos en la tabla periódica de los elementos químicos. Neurona, ¿podrías darnos algunos ejemplos de elementos químicos? Claro, maestra. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, potasio e hierro. Así es. Y los compuestos químicos son aquellas sustancias que están constituidas por dos o más elementos químicos. Y estos se representan a través de fórmulas químicas. Estos elementos químicos tienen una característica y es que no se pueden dividir ni separar por procesos físicos. Únicamente podemos separar los elementos de un compuesto químico a través de procesos químicos. Veamos entonces algunos ejemplos de compuestos químicos. ¿Podrías ayudarnos, Neurona? Claro. Cloruro de sodio o sal común. Carbonato de calcio o piedra caliza. Hidróxido de sodio o lejía. Maestra, aún no tengo muy claro qué es una mezcla. Las mezclas son posibles combinaciones entre diferentes sustancias puras que pueden estar en proporciones variables y su composición puede ser distinta. Si observamos con detenimiento en nuestro entorno, nos podemos dar cuenta que las mezclas predominan en gran cantidad a nuestro alrededor. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, entre otros. Además, el agua de mar, el suelo, las pinturas, etc. Las mezclas se pueden dividir o clasificar en homogéneas y heterogéneas, como dijimos al principio. Una mezcla homogénea es aquella en la cual se distingue una sola fase y estas tienen la misma composición. También son denominadas soluciones. Ejemplo de estas, de mezclas homogéneas, son el agua con azúcar, cuando lo mezclamos, y la leche con cocoa. También podemos identificar que las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales podemos distinguir dos o más fases y se caracterizan por tener diferentes propiedades. Ejemplos de mezclas heterogéneas son la arena con agua o el vinagre con aceite. ¿Qué otro ejemplo de mezcla heterogénea tú conoces, Neurona? Un ejemplo muy popular de mezclas heterogéneas son las bebidas gaseosas o los llamados refrescos. En ellos se distinguen claramente dos fases distintas, la líquida y la gaseosa, presente en las burbujas de dióxido de carbono. Efectivamente, los refrescos, como nosotros le llamamos comúnmente, son un ejemplo de mezcla heterogénea. Observa la tabla que aparece en tu pantalla, donde te podrás dar cuenta y comprobar que cualquier estado de agregación de la materia se puede mezclar, uno con otro o el mismo. Por ejemplo, líquido con líquido, un ejemplo de este es el vinagre, donde se mezcla ácido acético con agua. Líquido y sólido, como es el caso de las amalgamas, donde mezclamos mercurio en forma líquida con oro o plata. También se puede mezclar
líquido con gaseoso. Ejemplo, el que Neurona nos acaba de proporcionar, que son las bebidas refrescantes o gaseosas, donde hay una mezcla de dióxido de carbono con un jugo o zumo que sería la parte líquida. Sólido con sólido lo podemos ver en el bronce, que es una aleación entre el cobre y el estaño. Neurona, ¿te gustaría comprobar lo que has aprendido hasta el momento en la clase de hoy? Me parece bien. Veamos. Yo te voy a decir una serie de sustancias y tú vas a identificar si son sustancias puras o mezclas. Perfecto, profesora. La batida de lechosa. Es una mezcla. El hierro. Es una sustancia. El agua. También es una sustancia. Ferroníquel. Es una mezcla. El aire. Mezcla. El azúcar. Es una sustancia. Y en el caso del pan, Identifico que es una mezcla. el diamante. Es una sustancia. Muy bien. ¿Y el perfume? Una mezcla, profesora. Así es. ¿Y el atún en aceite? Definitivamente una mezcla. Muy bien. En el caso del enjuague bucal. Es una mezcla. ¿Y el alcohol? Una sustancia. Muy bien. Por último, la leche con cereal. Es una mezcla. Así es. Ahora podrías clasificar las que son mezclas, de las que ya hemos mencionado, en homogéneas y heterogéneas. Claro, las homogéneas son batida de lechosa, perfume, enjuague bucal, aire, pan y ferroníquel. Muy bien. ¿Y las heterogéneas? Las heterogéneas son cereal con leche y tuna en aceite. Excelente. Muy bien, Neurona. Has aprendido bastante. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Sí, profesora. Desde Navarrete tenemos a Lía Genao que nos envía lo siguiente. Ella quiere saber si una vez mezcladas las sustancias se pueden volver a separar. Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Lía. Sí, la respuesta es definitivamente sí. Existen métodos de separación de mezclas atendiendo las características de las mismas. Las más utilizadas son los métodos físicos, aquellos que no utilizan ningún catalizador para realizarse. Las más frecuentes son filtración, sedimentación, decantación, pero también existen otras. Y los métodos químicos de separación de mezclas son aquellos que sí utilizan catalizadores. Un catalizador es una sustancia química que es capaz de aumentar o disminuir la velocidad en una reacción química para así poder obtener el resultado que se desea. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Si tenemos una mezcla heterogénea de petróleo y agua, podemos separarlos aprovechando las diferencias de densidad. Como el petróleo es menos denso que el agua, este flota. A este método le llamamos decantación. Ejemplo 2. Lo mismo sucede cuando tenemos arena en agua. Como la arena tiene mayor densidad que le permite precipitar hasta el fondo del recipiente que contenga la mezcla, y se podrá separar del agua por decantación. Ejemplo 3. Cuando las partículas de los sólidos se encuentran suspendidos, es decir, que no se precipitan al fondo del envase debido a su tamaño reducido, debemos emplear un método de separación diferente a la decantación. La filtración nos permite separar esas minúsculas partículas mediante el uso de filtros que impiden el paso de las partículas separándolas de esta manera del producto final. Existe una gran cantidad de filtros en la industria, dependiendo de la naturaleza y del tamaño de las partículas en suspensión. Muy interesante. Recordar que los métodos físicos
son capaces de aprovechar las propiedades de las sustancias para separarlas sin que ocurra ningún cambio en su composición o estructura, como ocurre con los métodos químicos. Maestra Sara, ¿y si queremos separar los componentes de una mezcla homogénea, como el vinagre, qué hacemos? Muy buena pregunta. En el caso del vinagre, al igual que el agua de sal, no podemos utilizar los métodos que hemos visto anteriormente. Lo que hacemos es que aprovechamos la diferencia que existe entre el punto de ebullición o la temperatura a la cual hierve esa sustancia del vinagre. ¿Qué hacemos? Que lo ponemos a hervir y con esto aumentamos la temperatura del vinagre, logrando así que el componente que tenga un punto de ebullición más bajo, entonces hierva primero. ¿Qué lograremos con esto? Que se evapore, se convierta en un gas y así se podrá separar del otro componente. ¿Sabían ustedes que en nuestras casas nosotros utilizamos múltiples métodos con los cuales nosotros separamos mezclas? Por ejemplo, al colar un jugo, utilizamos un instrumento que se llama colador, con el cual las partículas de las semillas que ya están licuadas se quedan en el colador y la otra parte del jugo, la que sí vamos a aprovechar, pasa al envase donde lo vamos a ingerir. También, si tamizamos o cernimos una harina, podremos ver que los grumos se quedarán en dicho colador. Si por accidente cae arroz en una harina, podemos hacer lo mismo, porque el arroz no atravesará el colador, sino que se quedará como un filtro. También, quizás recuerdes cuando tus abuelitos colaban el café en un instrumento llamado así mismo colador, donde quedaban las partículas que no íbamos a utilizar en este filtro o colador o tela, y la partícula que sí vamos a utilizar o el líquido quedaba en el envase. Los albañiles también utilizan métodos de separación de mezclas cuando van a preparar la arena de pañete. Ellos necesitan una arena fina, por lo cual utilizan también un filtro. El agua potable que consumimos diariamente en nuestras casas es tratada y filtrada para separar los componentes sólidos y las impurezas que ésta trae. Anteriormente se hacía a través de un filtro en las casas, pero ahora a través del sistema ósmosis la recibimos ya libre de impurezas. Vamos a pasar a nuestra trivia del día de hoy. Me parece fantástico. En nuestra trivia de hoy tienes que clasificar estos dos grupos de palabras, cuál de ellos corresponde a mezclas homogéneas y cuál de ellos corresponde a mezclas heterogéneas. Grupo A. Ensalada de lechuga y tomate. Agua y arena. Piedras y madera. Agua y aceite. Aire y tierra. Sopa con fideos. Agua y parafina. Vinagre y aceite. Agua y piedras. Moro de habichuelas. Grupo B. Bicarbonato de sodio en agua. Jarabe contra la tos. Agua de mar. Café con azúcar. Sangre. Detergente con agua. Jabón de tocador. Mayonesa. Tinte para el cabello. Suelo. Ha sido sencillo de identificar, maestra. El grupo A representa mezclas heterogéneas y el grupo B las mezclas homogéneas. Has aprendido bastante el día de hoy. Compruébalo y por favor, danos un resumen de todo lo que has aprendido. Espere, estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy aprendimos que las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo componente y se presentan de forma homogénea, es decir, que en ellas solo se distingue una fase o estado de agregación
de la materia. Además, podemos definir una mezcla como una combinación entre sustancias puras en proporciones variables y composiciones distintas. Existen dos tipos de mezclas: homogéneas, que son aquellas donde se distingue una sola fase, y heterogéneas, en las cuales podemos distinguir dos o más fases. Excelente resumen, Neurona. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recordarte que puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observarla. Además, te puedes acercar o puedes contactar los docentes de tu centro educativo para así aclarar cualquier duda que te haya quedado del desarrollo del tema del día de hoy. En una ocasión, Enrique Rojas, un médico psiquiatra, en una de sus conferencias titulada 7 consejos para ser feliz, expresó lo siguiente, a propósito de mezclas. Él dijo: la felicidad es una mezcla de alegrías y tristezas, de luces y sombras, todo presidido por el amor. Deseando que el Todopoderoso reine en tu vida y en tu corazón y que te conceda una mezcla de amor, paz y de fe, me despido. Hasta la próxima.